tomamos la palabra y nos la vamos a acercar cerquita de nuestro corazón. Recuérdese que el corazón está en el lado izquierdo y su mano derecha está en su mano derecha. Entonces apriete la Biblia contra su corazón y le vamos a decir: Padre, tengo entre mis manos tu palabra, y tu palabra es Cristo. Pero no solo quiero que esté escrito afuera, esté escrito dentro de mi corazón, que pueda meditar en ella día y noche, para que pueda ser un árbol que a su debido tiempo saque los 12 frutos, los frutos de la esposa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Ok, hoy comenzamos un nuevo ciclo de charlas. Por favor, tome su boletín. Vamos a leer. Y dice así: hágase tu voluntad, es la serie. Y el primer tema que vamos a tener se llama la voluntad de Dios. Entonces, la serie, ¿cómo se llama? Hágase tu voluntad. Y el primer tema, ¿cómo se llama? La voluntad de Dios. Ahí dice uno. Dice así: ser salvo es una cosa, pero sujetarse por amor a aquel que te o no salvó es otra. Son dos pasos sumamente importantes. Si entendiéramos el don de la salvación y quién es el que otorga la gracia, misericordia, el perdón de los pecados, el ser trasladado del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, nuestro corazón se perfilaría ciegamente al amor de los amores y clamaríamos: hágase tu voluntad. Si lo entendiéramos bien, esa palabra, hágase tu voluntad, ya la tendríamos clavada en nuestro corazón y sobre todo en nuestros labios. El Salmo 48 y el Salmo 143:10 hablan en referencia a eso y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ve aquí interesante los puntos que plantea el salmista. Continúa el boletín y dice: la voluntad de Dios a nivel de los cristianos como que todavía permanece en cierto misterio espiritual, desconociendo el llamado eterno y la forma como, por medio del misterio oculto que es Cristo, nos es quitada la venda de los ojos, el corazón es circuncidado y la sabiduría de Dios nos abre los ojos del conocimiento, para entender la maravillosa revelación que es la consecuencia inmediata de ser rescatado y redimido de la muerte y del infierno. La voluntad de Dios es eterna y la palabra es el testimonio de la voluntad de Dios escrito. La persona de Cristo es el testimonio de la voluntad de Dios escrito con sangre en la cruz, y el testimonio del Espíritu Santo que escudriña todo nos abre totalmente un panorama de la permanente declaración del amor de Dios por el hombre y de su plan perfecto para que, al conocer, entender y aplicar su voluntad, venga a ser el mayor bien para nosotros y la forma preciosa de ministrar el corazón amante de Dios. Les voy a decir la verdad, necesitan un rato para masticar esto. Se lo digo honestamente. Cuando lo di para que le hicieran la corrección, dijeron a la voz: esto hay que meditarlo. Pues como ustedes se los van a llevar a su casa, por favor ahí lo medito. Pero esta va a ser la temática en la cual nosotros nos vamos a basar para las próximas charlas. Entonces, estamos hoy 2 de febrero, hágase tu voluntad, es la serie, y el primer tema es la voluntad de Dios. Para esto necesitamos ir a su palabra y encontrar el primer punto de referencia, y el punto más fuerte que pudiéramos llamar en cuanto a la indicación de Dios por medio de Jesucristo, lo encontramos en la misma oración del Padre Nuestro. Por favor, tome Mateo 6 y 9:15 y vamos a leerlos todos. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino como en el cielo, así como en la tierra. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Verdad que sí?
Entonces ahí está la clave. Venga tu reino, pero si va a venir su reino, ¿para qué? Para que se haga su voluntad. Ahora él especifica y dice, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿en dónde se debe de realizar el primer propósito de su voluntad? En el cielo. Y luego, en la tierra. Entonces encontramos el orden. Hágase tu voluntad en el cielo primeramente y luego en la tierra. Y sigue la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién necesita pan? ¿Quién necesita la palabra de Dios? Ahí está. Y perdónanos nuestras deudas como también aquellos perdonan las nuestras. ¿Se fijaron? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? No aquellos, ¿no? Sino como quién. Hay que caer bien en la oración, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una oración preciosa, pero agregué la otra parte, porque es sumamente poderosa. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero yo soy hijo de Dios, pero si no perdonas, Dios no te perdona. Uno dice, a la voz, esa frase está muy fuerte. No, es hermosísima, porque en el pedir y en el extender perdón son dos llaves del reino de Dios. Y estas dos llaves tenemos que aprender a manejar todos los días. Por la mañana, a mediodía y por la noche. Y entre cada espacio no permitir que esto nos saque de la ruta de Dios. Vamos a hablar un poquito de la voluntad. Vamos a hacer una introducción para que sepamos a qué terreno nos vamos a meter. Primero, creo que necesitamos una pequeña definición. No hace falta que nos vayamos muy lejos. Y vamos a tener dos definiciones. La primera es, la voluntad es la determinación, el deseo, el consentimiento, el asentamiento de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Todo lo que hay y todo lo creado fue decisión de Dios. El consentimiento, así es, así se va a hacer. Así como el consumado es y punto, no hay para dónde. Entonces, la voluntad de Dios está por encima de todo, porque en su voluntad Dios creó y Dios sostiene. ¿Estamos claros? Ok. Y la segunda es, la voluntad es el poder de la opción. Entonces, solo el que tiene voluntad libre tiene opción. Porque si usted es esclavo, no tiene opción. Entonces, la voluntad tiene que estar ligada con la opción. ¿Tenía el hombre voluntad en el Edén? Sí, porque tenía opción. Si no hubiera tenido opción, su voluntad no era libre. Entonces, vemos cómo el elemento de voluntad es importante para nosotros. La mayoría de nosotros estamos en problema porque nuestra voluntad tomó decisiones equivocadas. Pero hay otros, o hay muchos, que por tomar la decisión correcta están viviendo muy bien, aunque a veces tienen problemas que Dios permite para hacer de su vida más grata a Dios. Fíjese usted qué tremendo, pero es cierto. Dios utiliza todo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿A usted nunca le ha entrado una basurita en el ojo? ¿Y qué hace cuando él tiene la basurita en el ojo? Lo curioso es que cierra los dos. Hace así. Tengo la basura y cierra los dos, ¿verdad? Y tiene que esperar que venga otro. ¡Ay, no! Y el otro viene con un hisopo y le voltea el párpado. Aquí está la basurita, pero mientras le voltea el párpado uno siente que el alma se le derrite. Y le voltea, y aquí está, y le quita. Y de repente uno comienza. Cuando Dios quita esas basuras, al principio es doloroso, pero después se mira muy bien. Así es. Qué bonito, ¿verdad? A ver, ¿hay alguien que tenga basura en su ojo hoy? Hay algunos que dicen, a ver, voy a agarrar tu ojo y le tira todo el aliento del cebollín, ¿verdad? Y queda uno como medio así, ¿verdad? Pero ni siquiera le sacó la basurita, le dejó un montón de cosas que uno no quería. ¿Se han fijado cómo hacen a veces los papás por quitarle la basurita? Soplan con toda su gana sobre el ojo y lo que hay que hacer es voltearlo. ¿Provoca dolor? Sí. Y facilito se quita. Así es. Entonces, hay tres tipos de voluntades.
Recuérdense que este material va a estar en la página web, pero por favor vayan apuntando ciertas cosas que son básicas. Vamos a hablar de 3 voluntades que considero son las más importantes para el tipo de enseñanza que vamos a manejar estos domingos. La primera es la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios tenemos que ubicarla. La Biblia manifiesta la voluntad de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, usted quiere conocer la voluntad de Dios, por lo menos lea la Biblia. Primera cosa, lea la Biblia. Toda su voluntad es manifestada por medio de un plan. Al leer la palabra de Dios, vemos cómo Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y yo los sacaré, voy a redimirlos, les voy a dar el pan, los voy a llevar a un lugar donde todo está hecho. Solo tienen que ir a comer, yo los voy a llevar, yo los voy a redimir, yo los voy a introducir es Él. Ahora, si no entendemos el proceso de todo el Génesis y de toda la palabra de Dios y lo que nos viene a revelar al final, entonces uno queda desubicado. ¿Han leído ustedes algún libro que se pueda llamar la autobiografía de una persona? Sí. Y hasta que no lee todo, uno no tiene una idea de esa persona. ¿Estoy hablando claro? Pues la palabra de Dios habla del amor de Dios. La palabra de Dios habla de la voluntad clara, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, leer la Biblia y entender el plan que Él tiene me permite tener ideas claras de quién es Dios. Y la palabra está llena de eso. Entonces, conocer este plan es conocer la voluntad de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ok, la historia pasada revela el carácter de Dios. Si me voy hasta el final del libro de Apocalipsis y veo todo lo que ha ocurrido y digo, efectivamente, aquí está la voluntad de Dios, aquí está el amor de Dios, aquí está el propósito de Dios. ¿Tiene sentido? Así es. Entonces, conocer la voluntad de Dios es poder decir que si ya sé que su voluntad es perfecta y la mía es torcida, ¿qué le voy a decir a Él? No la mía, sino la tuya. Entonces le tengo que decir, hágase tu voluntad. Pero para decir eso no es nomás de decir, porque tú lo dices, lo digo yo. Este es un proceso de enamoramiento. Este es un proceso en el cual Dios está trabajando en tu vida y en mi vida, y cada vez Él me hace ver su grandeza y la pequeñez de mi corazón. Y contra más me hace ver la pequeñez de mi corazón, tengo un nuevo motivo para decir, mejor que se haga tu voluntad, Señor. Y cada vez mi tono va cambiando. Ay, Señor, mejor tu voluntad. La mía está chueca. Digan amén. Bueno, algo así, pues, ahí me acompañan. Entonces, cuando uno comienza a ver cómo ha sido su vida y la forma tan desordenada de tantas cosas y el plan precioso de la voluntad de Dios, uno va madurando así como María, hágase en mí conforme a tu palabra, lo que tú quieras. Y los santos varones de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento que entendieron esta declaración del amor de Dios, llegaron a decirlo plenamente, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y si lloro y si hago berrinche, por favor tapa los oídos. Pero tu voluntad que se haga en mi vida. No hay cosa más hermosa, más preciosa para nosotros. ¿Estamos bien? Ya nos estamos ubicando. Perfecto. Ahora la voluntad de Satanás. Cualquiera diría, ay, ¿por qué tuviste que meter a este? Es importante que entendamos que la voluntad de Satanás, él está caído y está juzgado. Pero la voluntad de Satanás está bajo la voluntad de lo permitido por Dios. Por favor, tenemos que entender bien este punto. La voluntad de Satanás está sujeta a la voluntad de Dios. Le voy a decir el secreto. La voluntad de Satanás está esclava al amor de Dios. Ay, Dios, mi Señor. No puede hacer nada. ¿Qué es nada? Nada, si Dios no se lo permite. ¿Sí o no? Así es que está como quien dice, mira, te tengo bien controladito y cuidadito que te pases de la línea. Ajá, quiere decir que mi Padre eterno, mi amado Señor Jesucristo, es el soberano por siempre. Son elementos que no debemos de perder. Entonces, la voluntad de Satanás está sujeta a la voluntad de Dios en todos los sentidos y dimensiones. Dimensión espiritual y dimensión en la cual nosotros estamos. Para eso se nos ha dado el poder en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? En la preciosa sangre del Cordero.
Hemos recibido poder y autoridad y hemos recibido el uniforme, la armadura del Padre. Así está en Efesios. Y dice, Él vino a robar, matar y destruir, zarandear a todos. Pregunto, ¿en las últimas horas o en los últimos días usted ha sido zarandeado? Siéntase feliz. Siéntase feliz, porque si usted no es zarandeado, algo por ahí está. Es que con el Señor, permítame, los que más quieren caminar con el Señor, el enemigo va a querer zarandearlos por todos lados. Miren todo lo que pasó con el Señor Jesús, hasta en la cruz. Si eres tú el Hijo de Dios, bájate de ahí. Y Él le decía, Padre, que se haga tu voluntad y no lo que dicen estos pobres. No saben lo que hacen, no saben lo que dicen. ¿O no? No me refería a ustedes, pero nosotros estábamos ahí. Pero también estábamos ahí. Ok, entonces tiene autoridad y poder sobre el hombre caído y sobre este mundo. Sí lo tiene, permitido por Dios. Se aprovecha de la condena y de la ignorancia del hombre. Lógico, ¿qué pasa un comerciante que está vendiendo fruta y que sabe que mañana la fruta ya va a estar posmadura? ¿Qué trata de hacer este día? Venderla rapidito para que si pasa algo, pase en la casa del otro, pero la plata ya está aquí adentro. ¿O no? Ah, que sí, entonces todo el mundo anda viendo cómo hasta las medicinas y los productos, todo. Y uno, miren, vence en 3 meses. Entonces, mire, se lo doy a 2 por 1. ¿Cómo se va a tomar 1500 pastillas en 3 meses? Pero ahí está la oferta, va, y uno por comprar esa oferta no sé cuántas cosas hace. Turba la mente y el corazón de los creyentes para evitar que conozcamos a Cristo y sigamos la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Satanás está para evitar que conozcamos ¿a quién? A Cristo. Hay una resistencia dentro de nosotros. Y luego, evitar que sigamos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Con lo que hemos platicado. ¿Buena? ¿Agradable? Y perfecta. ¿Para quién? Para todos. ¿Sí o no? Ahora, que tiene este poder y que está limitado, por favor, esto es básico. Está juzgado, está condenado y ya hay un asiento para él. El asiento se llama lago de fuego. Conocer toda esta historia y ver que la voluntad de Satanás es opuesta a Dios por maldad, por iniquidad, y ver la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ya ¿cómo le llamo? Mi cabecita, mi mente, ¿sí? Tiene que comenzar a discernir. No puedo seguir el camino de la voluntad de Satanás porque es opuesta a Dios y está condenada. Pues la voluntad de Dios está hecha para que sea salvo y me vaya con Él toda la eternidad. Entonces, si ya está juzgado y está condenado, mire, si usted ya sabe que hubo un juego y ya perdió, usted no va a venir a decir al final voy a apostar por él, ¿va? ¿Quién haría eso? ¿Le suena a usted algo muy similar a lo que estamos platicando ahorita? Ay Dios, muy poquito, amén. Sí. ¿Apostaría usted? Es más, le deberíamos de dar la vuelta, así, mire, y con patada de karate, ¡clach! De una vez, ya no más en mi vida. El conocimiento y el entendimiento de estas cosas nos pone a un nivel de batalla diferente. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, vamos a la voluntad propia de la naturaleza humana en la opción a su escogencia eterna. ¿Qué escogió Adán en el Edén? La muerte. ¿Con quién se fue? Con el que ya estaba condenado. ¿Cómo así? Sí, ya estaba condenado desde antes. En la eternidad ya estaba el juicio de Satanás. Fue echado del cielo, fue cortado del cielo, al abismo, al Sheol, a lo más profundo del abismo, ahí está. O sea, ese es el lugar donde él va a ir. Pero se aprovechó de este momento para tergiversar y hacer caer al hombre del punto precioso donde él estaba. El Señor le dijo, 2 arbolitos, de este puedes comer y de este no puedes comer. Porque si comes de este, vida, y si comes de este, muerte. Hizo la voluntad de Satanás y vamos a ver qué pasa. Luego de la caída del hombre, la voluntad del hombre quedó esclava de su propio deseo. Ahora, imagínese usted, Dios el soberano y Satanás sujeto, y nosotros sujetos a Satanás. Ay, Dios. ¿Qué diría usted de eso?
Dimensione y dígale al que está a su vecino, qué clavada usted. Qué estupidez, qué insensatez. Pero dígale algo a su hermano, despiértelo. A ver, ¿verdad que sí? Imagínense la voluntad de Dios, Satanás sujeto a la voluntad permitido por Dios y nosotros por una pésima decisión allá abajo. Con razón tenía que venir Jesucristo para despertar. Hágale así a su hermano y dígale, Jesús vino por usted. Dígale, usted ya no puede estar sujeto al poder de las tinieblas, porque el poder que ha recibido es poder de resurrección, es poder de gloria. ¿Cierto? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, Jeremías 10. No terminé. Y dice, luego de la caída del hombre, su voluntad quedó esclava de su propio deseo, naturaleza egoísta y que desea andar en su propia manera, a su propia manera. Es decir, oiga esto, cree que puede. ¿Qué dirían ustedes? No. Trabajar para conquistar el hombre en su carne y tener placer. Al final se da cuenta que no puede, no conquista y obtiene dolor y sufrimiento para siempre. Esa es la voluntad humana, usted. Sin darse cuenta que lleva camino de muerte espiritual eterna. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. ¿Qué opina usted de esto? ¿Será que Jeremías era un siervo de Dios o era un charlatán? Siervo de Dios. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre, por mucho que quiera ordenar sus pasos, ¿sí?, si no está en Cristo Jesús, está en el camino equivocado. Voluntad propia. ¿Ya vimos las tres voluntades? Ok, entonces entramos de lleno. Este es el niño que está dentro de nosotros. Un niño malcriado, berrinchudo, soberbio, que cree que puede conquistar el mundo. Pero yo creo que le hace falta pantalones. Y sobre todo le hace falta una túnica. ¿Qué túnica necesitará este malcriado? Ajá. A ver, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De mí. Usted es un malcriado. Usted necesita la túnica de Jesucristo. Y la única forma de obtenerla es reconocer que es malcriado. Fíjese qué curioso, ¿verdad? Durante mucho tiempo nosotros reinamos en nuestro corazón como que si fuéramos rey y señor, y lo único que estábamos haciendo es equivocar los caminos de Dios en nuestra vida. Así le decíamos a Dios, no te necesito. Yo puedo. A este me lo traigo yo solo, Señor. A este gigante, a ese sí que yo. Ese yo que se creció, ese mío de mí, todo eso creció equivocadamente. Ok. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios se puede comprender mejor bajo la perspectiva de Él mismo, de su palabra y de Cristo. Son tres cosas. Puede ser que Dios en su inmenso amor a usted lo arrebate, lo lleve allá arriba y le haga ver de una vez su voluntad. ¿Puede hacer eso Dios? Sí. Y media vez usted tiene esa imagen dentro de su corazón, no hay quien se la quite. Es como quien dice, el primer beso de Carolina no lo olvido. ¡Esa niga! Bueno, ustedes piensen en ustedes. Ahora, ¿quién se lo dio a quién? No lo digo. Hay cosas que son inolvidables. Usted es una cosa natural, pero el día que el Señor marcó mi vida, a mí no se me olvida. Y para mí ese fue el abrazo, el beso, la recibida, el confort de Dios, abrazándome en una forma como diciendo, ¿cuánto tiempo? Y yo también, ¿cuánto tiempo, Señor? Ya a llorar en paleta. No pude parar, ya lloraba. Ah, Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Señor? Pero me marcó. Y ahora ando con una marca como un desesperado. ¿Dónde está, Señor? Y ando tropezándome con muchas cosas, porque cuando uno está enamorado hace muchas cosas así, ¿o no? Lo persigue al Señor, igual que la sulamita.
Pues algo así salió y en fin se enfrenta al mundo y hay muchas cosas que son opuestas. Pero el que tiene el toque del amor de Dios ya no puede dejar de verlo, de amarlo, de buscarlo y de tratar de hacer su voluntad, y comienza a ir entre valles y montañas y pasar encima de todo, porque sabe que al final hay alguien que lo espera con los brazos abiertos. Esa es su voluntad desde el principio. Allá, ¿estamos? Ok, entonces está la primera. Luego su palabra. Ya dijimos que por medio de su palabra, al revisar su palabra, encontramos el amor de Dios y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos le digamos gracias. La voluntad de Dios es que estemos agradecidos. Y así vamos a encontrar un montón de citas bíblicas donde vamos a ver, pero si la voluntad de Dios es esa, si no es difícil. Una cosa es, no es difícil, pero la otra tiene que ser movida por el amor de Él en nosotros. Saber que es Él quien provocó en nosotros la gratitud. Mi alma está agradecida con Él. Y tengo canto de victoria en mi corazón porque sé lo que Él ha hecho. Yo no estoy hablando de un ABC, estoy hablando de una experiencia porque sé de dónde me sacó y a dónde me está llevando. Amén. Ok. Y luego de la obra consumada en Cristo. Entender el plan de Cristo es entender el plan de amor de Dios, es entender la voluntad perfecta de Dios. Jesucristo viene a cumplir la voluntad del Padre. Viendo lo que Jesús hizo, entendemos la voluntad del Padre. Amén. Ok, entonces vamos a ver 3 posiciones. La primera se llama la posición soberana de Dios. No dije Padre, dije Dios. Mi Padre es Dios. Ahora voy a ver a mi Padre que es Dios. Y como es Dios, Él es soberano. Y como soberano, vamos a ver su plan predeterminado para todo lo creado por Él. Lo creado por Él. Y lo voy a ver en un macro. Sin intervención del hombre. Por favor, en el plano soberano no hay intervención del hombre. Él decidió hacer, decidió traer a la existencia, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos enfocar en 4 palabras. Él diseñó, Él crea, Él sostiene y Él legisla. El universo está así. Entonces la voluntad de Dios es esta, a nivel soberano. De una forma como dice el macro del cosmos de Dios. ¿Lo tenemos? Ok. La segunda la podemos ver individual. Individual es usted y yo. Plural sería nosotros. Aquí es individual. Somos originales de Dios. Yo podría atrever a decirme, tan original somos nosotros de Dios como original es Él. Y dice, el deseo de Dios, el llamamiento para que el hombre viva, experimente y viva bajo la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Un papá, aquí estoy hablando de un papá. Antes era soberano. ¿Qué quiere un papá para sus hijos? A ver, ¿qué leche compraría usted? Ajá. ¿Y a qué médico lo llevaría? ¿Y qué vacuna le pondría? ¿Y qué ropita le pondría? ¿Y qué? Uno diría, ala, ¿quién no quiere hasta? Ay, Dios, mejor no hablo. ¿Qué no quiere uno para sus hijos? ¿Quién de ustedes ha aguantado ingratitudes de sus hijos? Todos. Ahora preguntemos para arriba. ¿Y nuestros papás no han aguantado ingratitudes de nosotros por un amor que antes no entendíamos y que ahora que somos papás entendemos? Es la forma como Dios nos enseña cómo es Él. Entonces el deseo de Dios, el llamamiento para que el hombre viva. Este llamamiento fue en el Edén. Era tan fácil, diría yo así, tan fácil porque ya lo vemos de este lado, ¿va? Era comer del árbol de la vida y lo único que tenía que subir era subir la grada, una grada, y ya estuvo. Pero como no comió, bajó un montón de gradas. Y al bajar ese montón de gradas, entonces ya viene otra vez la voluntad del Padre por medio de ¿quién? La voluntad del Hijo para rescatarnos a todos nosotros. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Entonces hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dio la opción. Pero en la opción estaba el llamado eterno. ¿Sí o no? El que ama, llama.
El que ama, llama y da lo que necesita para subir. Y Dios llamó, dio la opción y puso lo necesario para el primer paso del hombre. Hay que ver esto y dimensionarlo bien. Y luego la santidad, porque Dios vive en la santidad. Se llama su ley moral. Su ley moral viene con lo bueno, lo grato y lo perfecto. Dios es amor. De su amor viene la luz. De su santidad y de su santidad viene la moral de lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad. Vamos a verlo bajo el esquema del hombre caído. ¿Cuál fue la primera opción que tuvo el hombre? ¿En dónde tuvo la primera opción? En el Edén. ¿La perdió? Sí. Y luego Dios le puso el decálogo. Ahora, el decálogo era para que el hombre viera que por sí mismo él no podía. Era importante que el hombre descubriera lo separado que estaba de Dios y lo imposible que es para llegar a la santidad de Dios si no hay un orden. En ese orden tiene que haber sangre. El hombre estaba aprendiendo. Luego vino, ¿qué vino primero? ¿La justicia o la misericordia? La misericordia. ¿Y la misericordia por quién viene? Por Jesucristo. ¿Quién fue en su lugar y en mi lugar a la cruz? ¿Quién fue al infierno por usted y por mí? Si Él ya recorrió todo ese camino, no me va a dar a mí ni a usted lo que nosotros realmente merecíamos. Y en vez de recibir lo que merecíamos, Él nos dio su gracia. Entonces puedo ver todo el plan. Ahora digo yo, ¿cómo es la voluntad de Dios hasta donde vamos ahorita? ¿Verdad que está escrita la palabra? ¿Verdad que usted ya la ha experimentado de alguna manera? ¿Sí? Ok. La voluntad del Señor. Este es el seno de Dios. Aquí está. El seno de Dios. ¿Se recuerdan de él? Aquella. Ok. En el seno de Dios dijimos que está la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Y estas tres se perfilan en una sola voluntad. Propósito de su voluntad. ¿Se recuerdan de esa gráfica? Estamos repitiendo, pero hoy vamos a agregar tres palabritas. Y la primera palabra que voy a agregar es la voluntad de redención, y me la van a poner ahorita. La primera, ¿desde cuándo viene o tiene Dios en su voluntad? Entonces la primera palabra es redención. Hoy la vamos a tener así. Más adelante vamos a explicar cada una de ellas un poquito más. Entonces, la voluntad de Dios es redimir. Ahora, la palabra redimir no solo es comprar o pagar. En el Edén era una invitación, ¿o no? Redimir era come y te vienes conmigo. Eso es pasar de un nivel a otro nivel. Luego tiene la voluntad de revelación. Y la voluntad de revelación es bien sencilla. Yo me preguntaba, ¿cuál podría ser un buen ejercicio para esto? Imagínese que usted le está enseñando a su hijo de 5 años sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ya que lo sabe bien a los 18 años, porque ya sabe todo esto, le dice, hijo, aquí está la empresa. Te preparé para que puedas manejar bien la empresa. Entonces, Dios prepara y luego me revela el por qué. ¿Por qué quería Dios subirme con Él? ¿Por qué quiere Dios en su eternidad que usted y yo estemos ahí? Fíjese que Proverbio lo dice. La delicia del Padre, ¿quién es? Jesucristo. Y la delicia de Jesucristo, ¿quién es? Nosotros. Somos la delicia de Dios. Desde el momento en que pensó en usted y pensó en mí, pensó en lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y Él sabía que lo mejor para nosotros era Él. Por eso Él se dio a ti y se dio a mí. Cierto, ¿verdad? Y la última palabra es la voluntad de satisfacción. Son 3 palabritas que hoy las vamos a manejar muy simples. Entonces, la voluntad de satisfacción es, bueno, si ya subiste y ya te revelé todo, ¿cómo te vas a sentir estando con el Dios eterno?
viéndolo tal como Él es, sin espejos, sin nada borroso. ¿Cómo sería eso? Satisfacción. ¿Quién es el único que puede satisfacer tu vida? Él. Ahora, ahorita lo estamos viendo así, pero el día que lo veamos como Él se ve, nuestros ojos se van a llenar de tal satisfacción que nuestra alma no va a poder contener el gozo de Dios. No lo podemos contener. Por eso es que necesitamos un cuerpo resucitado. Esa es la verdad. Este cuerpo no va a aguantar. De hecho, hay experiencias de algunos, y soy testigo de eso, porque también se lo dije al Señor: para, Señor, porque ya no aguanto más tu gozo. Para, porque mi tacuche se desintegra. De la magnitud y de la intensidad. Obviamente, este tacuche, este cuerpo, no puede aguantar o recibir el gozo pleno de Dios. ¿Nos puede capacitar Él? Sí. Pero nos quiere dar un tacuche nuevo, el cuerpo glorioso. Entonces son 3 palabritas, y cada palabrita, pues voluntad, vendría a ser subir la grada en el Edén, haber comido del árbol de la vida. ¿Sí? Ok. Y la revelación: ahora que has comido del árbol de la vida, te voy a enseñar, te voy a revelar el amor de Dios, lo ancho, lo grande, lo profundo. No hubiéramos necesitado todo esto. Solo en ese paso hubiera ocurrido todo. Y por último, el gozo de saber todo. Porque ese hubiera sido el camino. ¿Cómo se llama? La jornada pequeña. Y colorín colorado, ahí se hubiera acabado todo. Vamos a verlo bajo otro punto de vista. Aquí está la soberanía del propósito de Dios. Y estamos viendo a Cristo, por amor, sujeto al propósito de Dios. Si realmente lo que estamos hablando, todo esto va concatenado o unido a lo mismo, entonces puedo ver lo siguiente: Dios, creación de seres espirituales, la caída del ser de Satanás, la creación del cosmos, la creación del hombre. Si realmente esto es el plan de Dios, solo nos queda una posición. Y la posición es que Jesucristo también vino ¿a qué? Si esto es cierto, usted es testigo de este proceso. Si usted ha sido redimido, permítame decirle, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero están teniendo revelación de las cosas de Dios. Y al tener revelación de las cosas de Dios, usted está capacitado hoy para entender lo que estamos hablando. Si usted se está quedando en alguno de estos elementos, permítame decirle con todo mi amor, perdóneme, salga de la ignorancia espiritual. Porque usted ha tenido oportunidad de hacerlo, pero su pereza ha sido más fuerte. Porque de esto hemos venido platicando mucho tiempo. No ha leído, no ha estudiado, no se ha metido a la página, no ha venido a recibir clases, les hemos llamado y no han venido. Y entonces dice uno, ¿y entonces? Estoy hablando para aquellos que de repente no entendí nada. A usted le estoy hablando. Porque eso se ha explicado muchas veces. Y lo estoy repitiendo de una de otra manera. Y ya debe de haber en su corazón una siembra y una cosecha a punto de dar mucho más. Entonces, estas 3 ya están. Subir la grada, entender el amor de Dios y gozarnos de su amor. Ahora, el misterio de la voluntad de Dios. Y ustedes me dirán, Ángel, nos estamos metiendo a muchas cosas. Miren, yo no sé, lo único que sé es que solo la palabra de Dios nos hace libres. Yo puedo venir e inyectarles un montón de emociones a ustedes, pero las emociones se desaparecen rápido. Pero la palabra de Dios es una espada y deja marcas sobre nosotros. Entonces, ¿es la voluntad de Dios un misterio? Pregunto. Fíjese que la palabra de Dios dice sí. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es un misterio, o era un misterio. Era un misterio. Vamos a verla. Era un misterio escondido. Efesios 3, 8, 9. Y dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Antes de venir Cristo, ¿había misterio? Sí, había misterio.
Vamos a otra. Pero ha sido manifestado ahorita. Romanos 8, 16, 25, 26. Y dice así: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Escúcheme, mi hermano, aunque esto ha sido revelado, posiblemente aquí todavía puede haber alguno que para él la voluntad de Dios todavía es un misterio. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Sí, había un misterio para conocer la voluntad de Dios, pero por medio de Cristo el misterio ha sido revelado. Por eso es que nosotros con alegría podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Cosa que el ojo no vio. Miren todo lo que Pablo escribió en ese momento cuando él recibió toda esta revelación. Y dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra. Entonces estaba oculta y era para nuestra. ¿Dónde estaba oculta? Si esto es cierto y estaba oculta, ¿cuál era su voluntad? Nadie puede recibir revelación si primero no tiene la sangre de Cristo en su corazón. La clave es la sangre. La clave es creer en Jesucristo. Y a través de creer en Jesucristo, la revelación es que viene a nosotros. Y va uniendo los elementos como un rompecabezas. Sigamos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, oiga esto: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esclarezco esto. Un cristiano que hace caso de las cosas de Dios, Dios puede sobre este cristiano revelarle cosas que antes no se habían visto ni oído. Ahora no, vos tiene que estar en la palabra de Dios. Permítame esclarecer. La palabra de Dios nos da todos los elementos que necesitamos aquí. Pero el Espíritu Santo, que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu de Dios está en ti y el Espíritu de Dios está en mí, ¿a quién podemos escudriñar si estamos en esa línea de santidad? A Dios. Alabas, vos sos abusivo. No, aquí está. Por favor, a veces cuando damos alguna revelación aquí de lo que Dios nos ha permitido, o de otros hermanos que han tenido revelación, y vienen aquí, uno se queda aquí, se la fumó, no sé qué. A veces nuestro nivel es tan mezquino, o tan crítico, o juicioso, que es como un niño de primaria. Mejor voy a poner el ejercicio que me pasó a mí. El día que me tocó hacer mi EPS médico, pues fui a un lugar. Cuando llegué a ese lugar había una enfermera. La enfermera ya tenía 20 años y ella como enfermera ya se sentía jefe del dispensario. Entonces ella ordenaba, ella quitaba, ella todo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Estoy supeditado a ella o se supone que yo era el médico que llegaba a atender el dispensario? Cuando no tenemos un conocimiento de las cosas de Dios, a veces por creer que, como pasa con los hijos, ya saben sumar y restar. A ver, te ayudo, mijo. Usted ya no sabe esto, dice el patojo a papá. ¿Se han fijado? Algo así ocurre espiritualmente. Hay algunos que tienen un tipo de crecimiento y ya creen que pueden juzgar, condenar, separar y todo, y lo único que están exhibiendo es su orgullo. ¿Estoy explicando? Y esto es uno de los bloqueos más grandes que tenemos para entender las cosas de Dios.
porque yo creo, lo dije, porque yo puedo, porque yo creo que puedo conquistar las cosas y no podemos. No podemos. Por ejemplo, yo lo intenté y no pude. ¿Quién más intentó y no pudo? O sea, aquí habemos un montón de fracasados, pero agradecidos. Entonces, fracasados, pero agradecidos. Entonces, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando Pablo para hacer ver. La voluntad de Dios estaba oculta. Ahora ya entendí que por medio de Cristo, la voluntad de Dios es Cristo para la salvación de todos. Porque eso es lo que va a decir. Sigamos la lectura. Me fue declarado el ministerio, Efesios 5, 3, 5, 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Cuál es el misterio? Por el Espíritu. Que los gentiles, ¿quiénes eran gentiles? Hola, chicos. Nosotros éramos gentiles. Pongámosle otro nombre, paganos. Pero yo pertenecía a una iglesia famosa, pagano, incrédulo, hipócrita. ¿Me puede ayudar? Amén. Bueno, ya dijimos todo. Veamos el esquema. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Creer en el Evangelio me hace heredero o coheredero de Cristo. Esto estaba oculto. De hecho, el mismo pueblo de Dios no lo entendió. No lo entendió. Nosotros somos bendecidos. Pablo lo entendió. Pablo recibió la revelación y la trasladó. Ahora leemos la palabra de Dios y podemos leer muchas cosas sin entender que somos herederos y coherederos por la voluntad de Dios, por medio de Cristo. Entonces, si es cierto esto, me voy para atrás y digo, Señor, ya no tengo que ver para atrás. De aquí para adelante digo, gracias, 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 bendigo tu nombre, hágase en mí tu voluntad. Porque si ha entendido cuál es el plan de Él, lo mejor que puedo decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida plenamente. Todo ese montón de cosas y de tapujos que tenemos tienen que ser quitados. ¿Sí? Ay, me caí, tengo una costra. A ver, mi amor, te lo hago despacito. Ay, ay, jaboncito y ay, solo fue un momento. Sí, mi hijo, ya estuvo. ¿Nunca le pasó eso a usted? Dios es misericordioso, usted es misericordioso. Sigamos. Pero hizo sobreabundar la gracia. Vamos a Efesios 1, 8, 9. Que hizo sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. ¿El ministerio de qué? ¿Era un misterio? Sí. ¿Pero era su voluntad? Sí. ¿Cuál es su voluntad? Cristo. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para la gloria de quién? De Él, pero para la gloria de nosotros. ¿Dónde está el misterio? Pero lo entendían antes, ¿no? Y hoy, ¿usted cree que lo entienden? ¿Verdad que estamos así como que, ¿me la puedes repetir nuevamente, Ángel? Sigamos. Nuestra meta es comprender y entender con sabiduría que el misterio ha sido revelado. Esto es para nosotros. Si ya ha sido revelado, es aplicable a su vida y aplicable a mi vida. Cristo mi esperanza, Cristo mi gloria, Cristo mi resurrección. Con Cristo todo. Ahí está la respuesta. Este misterio es la persona de Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, y en su actual reinado a la par del trono de la gracia. ¿Está Él en el trono de la gracia? Sí, Él está ahí. Él está ahí. Yo todavía estoy aquí. Oiga, yo todavía, ¿dónde estoy? Aquí. Ahora, con toda esta revelación, es como que mi corazón se desprendió y comenzó a estar, ¿dónde? En el trono, porque ya entiendo. Mi tacuche puede estar aquí, pero mi corazón, ¿dónde está? Allá. ¿Quién me podrá mover del amor de Dios? Porque mi corazón, ¿dónde está? Escondido en Él. Escondido en Él.
Ya no estoy hablando A, B, C, D, cositas. No, estoy hablando ya como quien dice un sanguchito con jamón ustedes. Sigamos. En su consumado, el misterio quedó revelado. Solo hay uno por el cual podemos llegar al Padre. Era un misterio. Ya fue dilucidado. Ya sabemos cuál es. Si esta es la verdad, dígame desde dónde está la declaración de su amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios desde el principio? Miren, solo tenían que comer de un arbolito y colorín colorado, Padre, aquí estamos. Pero como no se hizo eso, Dios ha exhibido su amor para alcanzarnos y regresarnos otra vez a ese lugar donde Adán se equivocó. Por eso, ver la voluntad de Dios es lo más precioso, lo más hermoso para ti y para mí. Amén. Ok. Conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Efesios 1, 8, 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué quiere hacer la voluntad de Dios por medio de Cristo? ¿Reunir qué? Todo. ¿Qué es todo? Lo que se había perdido. Todo. Lo que se perdió en Adán, todo. Todo lo que es. ¿La voluntad de quién es? De Dios. Ya no estoy pensando en que una frasecita, estamos agarrando desde Génesis hasta Apocalipsis y viendo un montón de elementos que son importantes, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuérdense que en el cielo hubo una batalla y el cielo quedó así como quien dice desbalanceadito. Se tiene que reordenar el cielo bajo la autoridad de Jesucristo. Y se tiene que ganar la tierra bajo la autoridad de Jesucristo. Y todo, porque es la voluntad de Dios, todo va a ser puesto a los pies del Padre. Pablo tenía un problema, como tiene que ser un problema para nosotros. Por favor, quiero que vean el problema que Pablo tenía con esta gran verdad. Me sea dada palabra para dar a conocer que la voluntad. En este caso viene a ser lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿No es esto una invitación? ¿Ustedes conocen cuál es el secreto del misterio? ¿Será que otros están todavía en un misterio porque no conocen la voluntad de Dios? Pablo tenía este problema. Señor, dame gracia. Pon palabras en mi boca para decirle a los demás que el misterio ya no es misterio, que el misterio es la voluntad de Dios por medio de Cristo para que todos sean salvos. Y dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo de hablar. A mí la sulamita me impacta por muchos motivos. Primero, cuando el Señor llegó a su cuarto y quiso y no pudo porque la sulamita ya se había quitado las sandalias, se había puesto su pachama de monito y estaba ahí toda bien hermosa con su todo y él le dice, ábreme, amor mío, porque el rocío, porque vengo hacia ti para nueva revelación. Ay, ya me acosté. Ay, ya me puse las chancletas, o me las quité, etcétera. La cuestión es que nada, pero cuando él se va y ella siente que no le ha respondido a su amado, esta mujer sale con una desesperación, porque sabe a quién ha traicionado. Ojalá nosotros tuviéramos esa dimensión de todo lo que hacemos todos los días, en dejar al Señor, en dejar su palabra, en preocuparnos por otras cosas, en vez de responder al llamado eterno. Porque entonces cada uno de nosotros iría a muchos lugares a hablar de quién, de su amado. Es lo que está haciendo Pablo. Señor, dame gracia para hablar del misterio para ellos, para mí yo ya lo sé. ¿Usted ya lo sabe?
pero otros tienen el misterio. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos seamos embajadores de este misterio precioso. Sigamos. Ahora me gozo, a la voz. Y no que estabas encadenado, sí, pero ahora me gozo, dice Pablo. Vamos a ver por qué es su gozo. Colosenses 1, 24, 26, y dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus. ¿Ustedes qué son? Ustedes conocen este misterio, ¿sí o no? Pero mire, ahora me gozo. ¿Y dónde estaba? En la cárcel. ¿Pero qué estaba dando? El misterio. Ya, aunque él estaba aquí, ¿dónde estaba su corazón? Allá. Mientras en nuestro corazón esté aquí, va a tener un dolor y sufrimiento que no entiende. Pero si su corazón está allá, va a entender que el dolor y el sufrimiento tienen una causa superior, y es Él, el motivo de Él, su buena y santa voluntad. ¿Cierto? Colosenses 1, 27, 29. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Era gloria, era luz, la revelación de Cristo. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cristo en dónde? En nosotros, en mí. ¿Qué es Cristo en mí? ¿Tiene Cristo voluntad? ¿Y por qué ando haciendo yo la mía cada rato? Si esto que estoy diciendo es cierto, yo estoy así. Conozco tu voluntad, pero sigo haciendo la mía. Si esto es cierto, hoy tiene un buen motivo para decirle: Padre, estoy descubierto, te pido perdón. A ver, ¿quiénes conmigo quieren pedir perdón el día de hoy? Amén. ¿Nos acompañamos todos? Y si nos vamos todos así, ¿va? Como avioncito. Ok. Y dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Quién va a ser mi gloria? Cristo. ¿Cuál es mi esperanza? Cristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién debemos de presentar perfecto? A Cristo. Ahora, si nuestro testimonio y nuestra voluntad está por medio, la vez pasada puse un ejemplo y dije, una vela que ha sido prendida por Cristo, y de repente no hemos hecho lo que tenemos que hacer y se ha ido medio apagando, en vez de dar luz, ¿qué va a dar? Humo. Y nuestro testimonio, ese humo se mete en los ojos de otros, y por eso muchos blasfeman por motivos suyos y por motivos míos. Muchos no quieren con Dios por su testimonio y por mi testimonio. Tengo otro motivo más para decir, ahora que entiendo tu voluntad, perdóname, porque honestamente te he ofrecido resistencia a ti y he sido piedra de tropiezo para otros. ¿Vamos bien? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No se trata de mí. En mí es de crecer. De crecer es morir a mi penosa, miserable, tonta, boba voluntad, esquiva y miserable. Porque si sé que su voluntad es perfecta, buena, agradable, digo, Señor, yo no puedo seguir tonteándome y seguir apostando por algo que no está bien. Y lo peor de todo es que apostamos con nuestra propia vida. La apuesta es su vida y es mi vida. No podemos seguir así. Hasta alcanzar toda la riqueza. Colosenses 1:2. Voy a leerlo amarillo. Perdón, porque se está refiriendo a la Odisea. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea.
y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Saben ustedes cómo eran los que estaban en la Odisea? Estos eran los que se creían ricos y no se daban cuenta de que eran ciegos, cojos, inválidos. Pero ellos pensaban que estaban ricos. Y Pablo estaba orando por los de la Odisea, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí ya se me hizo una chibolita. Entonces quiere decir que Cristo es un misterio, pero que si ya tengo a Cristo, el misterio me ha sido revelado, ¿sí? Una parte gloriosa. Ahora viene la otra parte gloriosa de la revelación del Padre en toda su majestuosidad. ¿A dónde estamos llamados? ¿A la mesa de Cristo o a la mesa del Padre? Entonces, de gloria en gloria, el misterio se está revelando. Contra más sabemos, contra más entendemos, la batalla está ganada. La batalla está ganada. Por el misterio estoy preso. Y dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. El que ha entendido ya hoy la voluntad perfecta de Dios, mire, la oración, gracias, gracias, como los santos dicen, santo, 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 santo. ¿Y no dejan de decirlo? No dejan, no pueden dejar de decirlo, porque saben que está ante quién, ante el santo. Y si yo sé que estoy ante aquel que me sacó de la muerte, ¿qué puedo decirle? Gracias, gracias, gracias. Se llama gratitud. Gratitud. Su alma tiene que estar llena de gratitud. Si ha entendido el plan de Dios y la buena voluntad de Dios, la palabra gratitud tiene que salir como un cohete en su corazón. Gracias, 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 y bendito, y bendito, y bendito es tu santo nombre. Digno eres de toda alabanza, de toda gloria, de todo poder. Tú, desde siempre y para siempre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El 4, 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy. ¿Usted está preso? Pues le voy a decir que sí. A la voz, pues siempre nos agarras en la curva equivocada. Perfecto. ¿Podemos estar presos? Sí, de mi yo, de tu yo, de su voluntad, de mi voluntad. Estar presos dentro de un sistema de amigos que tiene un tipo de presión, inclusive dentro de la misma iglesia. Nos confabulamos para que de repente, si yo estoy cojo, pues me aproximo a otro que está cojo, y entonces los dos caminamos cojos. Pero ¿ese es el llamado de Dios? No. ¿Cómo nuestra mente y nuestra voluntad se acomoda? Porque de alguna manera no queremos hacer la plena y buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Yo diría por ignorancia. Un enemigo terrible de nosotros. La ignorancia mata, destruye. Pero la verdad y la revelación de Dios nos da vida, nos da gozo, nos da victoria, nos da un entendimiento de vida eterna. Por eso, mantener y alimentar la ignorancia es un pecado eterno. Terrible el pecado. ¿Aló, pueblo de Dios? Sí. Andad pues, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mucho de nuestro tiempo lo tenemos perdido en un montón de afanes, tonterías. Estamos desfocando la vida eterna por cosas temporales y transitorias. Mucho aquí, mucho allá, en vez de tener la lectura bíblica, el estudio bíblico o tener un buen momento de oración con Dios. 24 horas, ¿cuánto tiempo dedicamos a las cosas de Dios? ¿Cuánto a revelar el misterio que está oculto todavía para muchos? ¿Cuánto para nuestra vida espiritual? Por favor, redimir el tiempo implica ¿dónde estoy metiendo mi tiempo? ¿Y cuánto tiempo me queda para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es la santa voluntad de Dios? ¿Pueblo de Dios? Amén. Ok. Ubicando. Dios tomó una costilla de Adán
para hacer otra que él llamó hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fue llamada varona, y Dios le llamó a esto, ¿cómo le llamó? Matrimonio. ¿Cómo le llamó? Matrimonio. Ahora vamos a ver. Nosotros somos llamados la esposa del Cordero, porque fuimos sacados del Cordero y compartimos su vida, mismo ministerio. Si nosotros salimos del Cordero, ¿qué somos para el Cordero? Su esposa. A la voz. Qué jalón el que me pegaste del Génesis al Apocalipsis. Si usted ha escuchado las charlas anteriores, usted ya tiene un nuevo motivo en su corazón. Nosotros no solo fuimos llamados a ser hijos, fuimos llamados a ser la esposa. Así como Eva fue sacada de Adán, nosotros fuimos sacados de Cristo y estamos llamados a ser la esposa del Cordero de Dios. Tremendo, ¿verdad usted? Ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sigo en ella. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ya hablamos que es. ¿Ya la tiene clara? En el Edén solo teníamos que comer del árbol de la vida y colorín colorado. Ya estuvo. Inmediatamente viene la revelación de Dios y luego la satisfacción de poderlo ver a Él como Él es. No hay mayor gozo que este. La voluntad de Dios está plasmada en las Sagradas Escrituras, un poco aquí, otro poco allá. ¿Ya lo vimos? Ya lo vimos. Veamos la voluntad de Dios en la Escritura antes de la caída, solo para que tengamos una referencia. Uno, que le conocieran como su creador. ¿Y cómo se le podía conocer como creador? Él dijo, no comas. Si yo no hubiera comido, reconozco la voluntad de Dios. Pero al comer, no lo reconocí como mi creador, mi salvador. Fíjese usted. Y segundo, él buscaba la unidad de la voluntad humana a la voluntad divina. En pocas palabras, desde el Edén, él ya estaba, me caso con el hombre. Mi voluntad con la voluntad de él. Si él hace caso, su voluntad viene a ser junto conmigo la voluntad. Qué tremendo. Lo que no se logró en el Génesis, se logra en el Apocalipsis por medio de Cristo, porque Él nos compró, nos redimió para Él, para el Padre. ¿Estamos? Ok, sigamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bajo la condición de rescate, la palabra de Dios nos dice que todos sean salvos. Si esto es cierto, veámoslo así. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Porque todo es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean y vengan al conocimiento de la. ¿Desde cuándo era eso? Desde el principio. Entonces, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Marco Antonio, hágase tu voluntad. ¿En quién? En mi vida. En mi vida. Ahí está la clave. Sigamos. Que habite en nosotros, Efesios 3, 17, 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, miren que dos palabras, arraigados y cimentados. Esto me suena a mí como cuando uno agarra algo y lo agarra con todo. ¿Sí? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, de toda la voluntad de Dios. Por favor, no estoy hablando de Cristo, estoy hablando en relación a Cristo, a la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios está expresada en la cruz. Y toda la voluntad de Dios es para que nadie se condene y todos sean salvos. Y seamos llenos de su gloria, seamos llenos de su plenitud, que seamos santificados. Esta es la voluntad de Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿La voluntad de quién? ¿De dónde era esa voluntad? De aquí, de aquí, de aquí o de allá. ¿Quién viene a hacer efectiva la voluntad? Cristo. Buena, agradable y perfecta. ¿Vamos bien? Ok. Hacer tu voluntad. Salmo 40,
8 y el Salmo 143. Esta es una oración que yo creo que es para nosotros. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Quién puede decir esto el día de hoy? Ok, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero para otros, el día de hoy, tal vez el salmista en el Salmo 143:10 exprese lo que usted necesita hoy y dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Conoció hoy un poco más su voluntad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enséñame, dame la gracia para hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Usted tiene problema para entender la voluntad de Dios? Pídale luz. Si ya la entiende, pídale gracia. Y si ya la está ejecutando, pídale fortaleza para continuar en ella. Conociendo la voluntad de Dios se resuelve el problema del hombre. No sé si alguien me puede leer esta. Todos exigimos de los demás muchas cosas, pero el que tiene claro la convicción de Dios tiene que decir: perdóname, la voluntad de Dios está por encima de muchas cosas. Mientras no tengamos la claridad de esto, nos dejamos envolver en nuestra nefasta voluntad carnal o la nefasta voluntad de otros que tienen interés en atorarnos cuando Dios nos quiere avanzar. Podamos retornar a Él como la esposa del Cordero. Y también la voluntad de Dios, ¿qué es? Dad gracias en todo. Ahora, para poder dar gracias en todo, si usted tiene todo este panorama, ya tiene el motivo para darle gracias a Dios. Si usted ya entendió todo esto, ya tiene excelentes motivos para darle, porque esta es la voluntad de ¿quién? Si usted ya entendió cuál es la voluntad de Dios, ¿cuál es el resultado? Darle gracias a Dios. La voluntad de Dios viene a ser ¿qué? En la historia del amor de Dios por el hombre. ¿Y usted qué es? El hombre. Usted es la delicia de Dios. Somos la delicia de Dios. A mayor entendimiento hay gracia para reconocer y darle gracias a Dios por todo. ¿Quién lee este? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a darle gracias a Dios porque su voluntad, la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. En esta serie vamos a descubrir muchas cosas hermosas y vamos a descubrir nuestra voluntad torpe, insensata, pero vamos a descubrir y a ver más claramente la voluntad preciosa de Dios para ti, para nosotros y para esta congregación. Vamos a orar, por favor, dejemos todo, soltemos todo, por favor, y pongámonos en una actitud de humildad, de sencillez, así como cuando uno está descubierto y lo único que le queda decir es: soy culpable, Padre. Vamos a orar y le vamos a decir: Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, hoy que me has permitido, que me has revelado tu buena, santa, agradable y perfecta voluntad, me siento nuevamente descubierto, porque mi caminar diario es conforme a mi criterio, conforme a las circunstancias, conforme a la presión de grupo. Hablo más del sistema que de aquel que es la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón. Te pido perdón porque al no hacer lo que tengo que hacer es una forma de decir: no quiero, no me agrada, o rechazar tu buena voluntad. Padre, perdóname. En el nombre de Jesús, perdón. Límpiame con tu preciosa sangre. Límpiame y esclarece por tu amor tu voluntad en mi vida. Ayúdame a ver tu voluntad en mi vida. Ayúdame, Señor, por tu amor, a entenderla y a vivirla, porque mi vida depende de ti. Tú eres el que le das sentido y propósito a mi vida. Eres tú quien, sacándome del anonimato, me has dado un propósito eterno que yo antes no tenía. Señor, súbeme de grada. Ayúdame a ver un poquito más alto, a entender tus propósitos.
y a reconocerte en todos mis caminos. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pido. Señor, sáname y levántame para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias y gracias. Tengo muchos motivos para darte gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Príncipe de Paz. Si usted está de acuerdo conmigo en que es un buen momento para darle gracias al Señor, digámoselo a viva voz. Gracias.